Continuamos con las sesiones del Congreso Ciudadanía y Desarrollo. Tengo el honor de presentar a nuestro gran colega y amigo Román García Fernández, quien es doctor en filosofía, especialista en cooperación internacional de desarrollo por la Universidad de Oviedo, director internacional del Instituto de Estudio para la Paz y la Cooperación, presidente de la Asociación Asturiana de Filosofía, profesor de Filosofía y Ética de la Enseñanza Secundaria, ha sido profesor visitante en la Universidad de Cienfuegos, Cuba, Universidad Nacional de Paraguay, Universidad de Puerto Vallarta en México, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad de Oviedo, también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. También ha sido profesor visitante, donde ha desarrollado diferentes actividades en los últimos tiempos, como director de tesis de doctorado, líder de la Red Internacional de Tutoría de Aspectos Éticos y Cívicos, donde participan varias universidades de diferentes países. Ha desempeñado distintos cargos en ONG y movimientos sociales desde la década de los años 80. Entonces, nos va a presentar el día de hoy la conferencia de la ponencia Ética y Ciudadanía. Pues tiene la palabra. Bueno, pues vamos a ver. Antes de iniciar, porque voy a intentar desarrollar, voy a intentar explicar la problemática y mi posición para que quede clara, porque evidentemente el problema de la ética y de la ciudadanía pues conlleva un proceso que es muy largo, muy amplio. Pues aunque la ciudadanía es más moderna, pues la ética prácticamente tiene 2.400 años y por tanto las posiciones que hay respecto a la ética son variadas, ¿no? Entonces, bueno, yo plantearía la cuestión de la siguiente manera, porque el tema de la ciudadanía o de la ética o de otras alternativas que se han dado en el debate social, pues ocultan precisamente de lo que se está discutiendo, ¿no? Que es si es necesario enseñar en valores, ¿no? Ese es el problema, o eso es lo que plantean, ¿no? Porque claro, cuando se habla de ciudadanía no se está hablando de los derechos ciudadanos, ¿no? O sea, no se está hablando del ciudadano como sujeto de derechos, ¿no? Sino cuando se habla de ciudadanía se está hablando de una educación o unos valores que tienen que tener los miembros de esa sociedad, ¿no? Claro, yo para dejarlo ya claro, lo voy a intentar justificar, pero para dejarlo claro, yo la ciudadanía la veo como una moral, o sea, es una moral, a pesar de ese nombre que pretende actualizarlo, pretende plantearlo de otra manera, ¿no? Pero en definitiva lo que estamos hablando es de la moral, si queremos hoy en día, democrática, frente pues a la moral católica, a la moral franquista, pero es eso, más o menos. Pero la cuestión va mucho más atrás, que es el problema de ¿es necesario que una sociedad eduque en valores? Porque claro, se puede entender que si una sociedad lo es porque tiene y comparte los valores, con lo cual pues ya no sería necesario educar en valores. Incluso si partimos de que sí está bien que una sociedad se eduque en valores, el problema no queda solucionado, porque por una parte tendríamos quién es el que tiene que enseñar esos valores o dónde deben explicitarse esos valores, ¿no? Porque claro, no es necesario, por ejemplo, que sea la escuela, ¿no? Ayer Rosy estaba hablando de la educación para la ciudadanía desde la escuela.
Pero claro, puede haber posiciones perfectamente que definan que los valores se dan en la sociedad por parte de otros agentes que no son la escuela. Y de hecho, pues ese es el discurso positivista de la escuela. La escuela no tiene que educar en valores, tiene que educar en técnicas o ciencias, pero los valores están al margen de la escuela, ¿no? No sé, la televisión, la familia, en la polémica de la ciudadanía en España, pues algunos críticos de la inclusión de la ciudadanía como asignatura, pues decían que no, que era la familia la responsable de educar en valores, ¿no? Incluso podemos decir que en algunos momentos históricos y muy importantes, por ejemplo en Grecia, en Atenas del siglo -4 o -5, pues la educación en valores, la educación como ciudadano ateniense, pues lo hacía fundamentalmente primero Homero y Hesíodo, pues a la gente leía la Ilíada y la Odisea, y eso era lo que lo formaba como ciudadano ejemplar, ¿no? Porque uno aprendía ahí cómo tenía que comportarse, Por ahí, en esos mitos, en esas estructuras, estaba todo, ¿no? Cómo uno debía comportarse socialmente. Con la aparición de la democracia es el teatro. El teatro es el que canaliza la forma de comportamiento de los ciudadanos, cómo tiene uno que actuar frente a la vida en general, ¿no? Con qué valores, ¿no? En algunas ocasiones se entiende que estas funciones pues las hace la Iglesia, por ejemplo, las comunidades religiosas, ¿no? Pues en los estados confesionales, por ejemplo, pues se acepta una cosa que a mí parece como muy rara, que son las escuelas confesionales, ¿no? En los países musulmanes, por lo menos lo que es toda la escuela infantil y primaria está ligada a la Iglesia, ¿no? Aquí la Iglesia tiene todavía algunos núcleos de poder dentro de la enseñanza y tiene algunas asignaturas, pero aparte también tiene pues los foros de las ceremonias que organiza, en la cual pues, nos dicen cómo tiene que ser la familia, cómo nos tenemos que comportar y todas estas cosas, ¿no? Luego hay otro problema más, ¿no? Que es si estamos de acuerdo en que hay que educar en valores, el problema no queda solucionado porque tenemos cuáles son los contenidos de esos valores. Claro, evidentemente no hay ninguna sociedad que eduque en los valores que no son propios de ellas, ¿no? O sea, aquí ninguno de vosotros seguramente pues ha tenido ninguna clase en la cual nos enseña pues eso, la moral musulmana, prácticamente, y por eso nos resulta raro cuando vemos determinados comportamientos, ¿no? O bueno, ya otras cosas, pues cómo se comportan los papúas, ¿no? Ni idea, ¿no? Una sociedad dentro de la reproducción social pues tiende a reproducir los valores que tiene. Lo que pasa es que, claro, las sociedades estamos acostumbrados a que nos las venden, sobre todo en la escuela, como muertas, como que las sociedades son rígidas, como una sociedad es así. Claro, esto no es cierto, las sociedades son dinámicas, están continuamente en procesos de cambio, pues por las propias contradicciones que tienen. Ayer Mariano estaba hablando del diseño de la ciudad, ¿no? Y estaba hablando de cómo se había cambiado en pocos años las concepciones, ¿no? Bueno, pues muchas veces es la propia formulación de una teoría o de unas intenciones la que modifica el estatus social y hace que se produzcan otras nuevas y por tanto la sociedad se readapta, ¿no? Claro, si vemos las sociedades desde el punto de vista dinámico, pues claro, los valores son estáticos. Entonces, ¿cómo
qué valores enseñamos, ¿no? Yo me hace mucha gracia cuando salen por ahí estos debates estúpidos que tienen, ¿no? Esta gente tan inteligente, ¿no? Que dicen, no, es que hay que defender la familia. ¿No? ¿Pero qué familia? O sea, ¿cuál es la familia que tenemos ahora? O sea, claro, algunos se referirán a un modelo, bueno, no sé, como de broma, ¿no? O sea, la familia católica, que es una virgen, un octogenario y una paloma. O sea, no sé, suena como un poco a broma el asunto, ¿no? Claro, ese es el modelo de familia católica, porque en teoría debe ser ese, ¿no? La Virgen María. O sea, una persona casada con alguien que tiene un hijo con otro, ¿tá? Y entonces, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, pues si dejamos el plano mítico y lo intentamos aplicar a la sociedad, a mí que alguien me diga cuál es el modelo de familia que tenemos nosotros hoy en nuestra sociedad, ¿no? Porque es absolutamente variado, ¿eh? Podríamos decir, hombre, estadísticamente hay chico, chica y un niño, ¿eh? Esto yo mantuve un debate en Santo Domingo, era muy gracioso, pero era un grupo de católicos, ¿no? Y era muy gracioso, pero claro, llegábamos al problema de que claro, la familia tenía que tener un hijo, si no tenía un hijo no era familia. Entonces, no, hay una serie de contradicciones tan bestiales que ya ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo en un grupo que supuestamente era homogéneo, ¿no? Claro, si encima ocurre lo que ocurre en la sociedad, que uno puede decir aquí que el 60% es católico, ¿ya? ¿Y qué hacemos con el otro 40%? Lo echamos, como quieren algunos con los inmigrantes, lo echamos también a los que no participan de... Pero resulta que ese 60% tampoco tiene una idea homogénea de familia, ¿no? Y de hecho, pues son esas fusiones que luego se ven dentro, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Y encima, además ya descolocado a todo el mundo, ¿no? Ahora el Papa ha dicho que no hay tanto problema en que se casen los hombres, ¿no? Por tal vez que se casen, y si es por la Iglesia. Entonces, claro, está descolocado a todo el discurso de la Iglesia, con lo cual hasta en la propia moral establecida, pues se producen cambios. Y de hecho, pues, es significativo el Concilio Vaticano, ¿no? Y bueno, lo que está pasando ahora. O sea, bueno, pues, claro, si nosotros ahora queremos ponernos de acuerdo en cuál es el sistema de valores que tenemos, seguramente acabamos todos a veces aquí. Y supuestamente todos somos más o menos homogéneos, ¿no? Somos de clase más o menos media, con lo cual no hay desarrapados y tampoco hay aquí multimillonarios, o sea, que podrían ser los que distorsionaran, que tuvieran otros valores. Pues resulta que nosotros, que somos más o menos homogéneos, yo creo que seríamos incapaces de dar una lista de 10 valores que compartimos todos y que fueran los que habría que explicar, ¿no? Bueno, pero yo lo que quiero que quede claro, más que el problema de definir los valores, porque hay métodos hoy en día con las metodologías estas participativas, todas estas cosas, pues bueno, somos capaces de llegar a acuerdos de lo más posible, de llegar a acuerdos, ¿no? Yo lo he visto, que se podría hacer una metodología participativa y que sacar como saquen 10 valores compartidos por todos, y que, pues aunque no estuviéramos muy de acuerdo, pues cediendo unos y tal, pues hiciéramos el día. Claro, el problema no queda solucionado. El problema queda luego quién imparte los valores. Y esto se da cada reforma. Cuando se plantea que si ética, ciudadanía, derechos humanos, etcétera, que ha habido muchas opciones, siempre está detrás el debate de quién es el que va a impartir esa asignatura. De hecho, algunos colectivos que han estado en Riestres pues han sido los profesores de historia, incluso se han querido meter profesionales del derecho para los derechos humanos, pero no como derechos,
Pues claro, una ley de derechos, que mejor, ¿no? Claro, nadie se ha planteado humanos, ¿no? Meter a un humano, meter a un chimpancé a la clase, ¿no? Bueno, ese es otro grave problema que es quién imparte la asignatura, ¿no? En el caso de que tenga que estar en la educación. Bueno, hay un consenso dentro de los demócratas, por supuesto esto ya deja al margen a millones de personas, ¿no? Pero dentro de los demócratas, dentro de los países demócratas, diría yo más bien, porque con lo que está pasando en Grecia, Francia, incluso ahora en España, en Valencia, quiere decir que hay mucha gente que no solo no es demócrata, sino que quiere ir por el lado totalmente contrario, ¿no? Quiere volver al nazismo, ¿no? Ese periodo tan excepcional de la historia de la humanidad, que produjo 80 millones de muertos. Bueno, al margen de esas cosas, en los países que más o menos tienen un sistema democrático, y entendemos por un sistema democrático aquellos que hacen unas elecciones cada un periodo de tiempo, tienen dos partidos políticos y al menos dos periódicos, vamos a entender por democracia eso, pues ahí se viene produciendo un consenso que es el que los derechos humanos, digamos, son el referente de valores compartidos por la humanidad, aunque luego vemos que también hay muchos problemas porque son más declarativos que tasativos, ¿no? que imperativos, ¿no? Porque evidentemente bueno, pues cualquiera que haga la Declaración Universal de Derechos Humanos pues no deja de ser un cúmulo de buenas intenciones, ¿no? Todo el mundo tendrá derecho a una nacionalidad, ya. Pero nosotros, por si acaso, intentamos devolver a los extranjeros a casa, ¿no? En República Dominicana, o sea, que claro, los que llevan nacidos en República Dominicana 40 años, ¿no? Pero vamos, que aquí no es mejor la gente, ¿no? Aunque luego hay velidades que se le dan nacionalidad a los nietos de los republicanos, pero bueno, son como bromas frente al problema real, que es que no reconocemos una de las cosas, uno de los artículos que se ha firmado, porque España es uno de los países firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los países que pertenecen a Naciones Unidas han firmado la Declaración de Derechos, por tanto, se supone los asumen, ¿no? Bueno, todos sabéis lo que está pasando por las costas, tanto italianas como españolas, de no dejar que gente pues, venga aquí. Entonces nos olvidamos de lo que firmamos. Bien, pero digamos que ese grupo de países que ha firmado y que mantiene una posición más o menos democrática está sensibilizada con el tema de que los derechos humanos son los valores compartidos. De hecho, la Declaración Universal es la primera responsable de exigir una educación en estos valores, ¿no? Porque cuando se firma la Declaración en la Declaración Universal, en el artículo 26, el apartado 1 y 2 de la Carta, subraya que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Esto es un mandato de las Naciones Unidas y en la medida que todos los países han sido firmantes de ello, se comprometen a que van a ser valores defendidos en la educación, ¿no? Luego, claro, esto no deja de ser llevado por cada uno como Dios le da a entender, porque, por ejemplo,
para que veáis lo que se puede hacer de la declaración a la plasmación en las aplicaciones legales, ¿no? Que por cierto, como paréntesis, toda la gente que sale en contra de la sentencia de Estrasburgo no se da cuenta de que está en contra de los derechos humanos, porque otra de las cosas que se firma con la declaración es la aceptación del Tribunal de la Haya y posteriormente del Tribunal de Bruselas, que son pequeños detalles que no nos damos cuenta. Gracias. Bueno, dice la Comisión Nacional de Formación Ciudadana en Chile alcanzó que el convencimiento de que la vida cívica se encuentra expuesta hoy en día a un conjunto de transformaciones y cambios que afectan los fundamentos de la confianza básica y la unidad efectiva de la nación, piensa que nuestras sociedades necesitan generar en sus miembros un sentido de lealtad en cuyo cultivo la educación tiene un papel insustituible. Una sociedad democrática, estamos hablando del Chile democrático, vigorosa y atenta, necesita desarrollar en sus miembros la idea que se trata de un proyecto común que nos compromete a todos en su presente, recogiendo la memoria histórica, me imagino que la de la dictadura, y mirando hacia el futuro común. La Comisión cree necesario recordar que el sistema escolar es la institución mediante la cual la sociedad perpetúa su propia existencia. Es la encargada de la reproducción de una generación a otra de su conciencia moral, formada por los sentimientos y creencias que cohesionan y sin las cuales las lealtades más básicas de la vida social sobre las que reposa la ciudadanía son difíciles de alcanzar. Claro, en principio esto, si lo leo uno así por arriba, pues parece como normal. Pero si uno se fija de las palabras que está diciendo de lealtad, de perpetuar la existencia, de la cohesión entre los miembros, etcétera, etcétera, simplemente aplicarlos a la dictadura militar anterior, pues yo creo que perfectamente sería suscribible. Toda sociedad, todo grupo moral, lo que pretende es perpetuarse, y por tanto entender que esos valores que tiene son universales, son pues para toda la vida, ¿no? Y son inamovibles, ¿no? En otros casos, pues cuando uno coge la ciudadanía, ya no voy a hablar ya de la ciudadanía, cuando uno coge las definiciones de lo que se entiende por ciudadanía, se da cuenta de que es un mero patrioterismo barato, ¿no? Pues de lo que se tiene que encargar la ciudadanía es de fomentar la unidad de la patria, el reconocimiento a las enseñas nacionales, el respeto a las señas de identidad, cosas por el estilo, que bueno, que si uno coge la formación del espíritu nacional, pues no se diferencia mucho. De hecho, tampoco tendría ningún problema, O sea, yo creo que también no es ningún ataque de fondo a la idea de asignaturas de ciudadanía o similares, el que recuerden a la formación del espíritu nacional. Desde mi posición es que es lo mismo, y además no puede ser otra cosa, O sea, una asignatura de moral, una asignatura que transmite los valores sociales, es una formación del espíritu nacional, sea democrático o sea fascista. Bien, bueno, de todas maneras, el problema
se centra en que a partir de finales de los años 80, concretamente hay un autor, Lustere, que cifra que fue en 1978 cuando se empieza a utilizar de forma importante el concepto de ciudadanía, ¿no? Y si empieza en 1978, señala otro autor que 15 años después se había generalizado. O sea que por parte de todos los sistemas más o menos democráticos, la defensa de una ciudadanía como asignatura o como un espacio, pues se había prácticamente generalizado. De hecho, cuando aquí hace unos años se intenta poner la asignatura de ciudadanía, una de las justificaciones es que en gran parte de Europa existe una asignatura de que en la gran mayoría de los países de Europa pues existía una asignatura de ciudadanía, ¿no? Y bueno, hoy en día en muchos de los países de América Latina pues existe o están procesos para incluirla. Ahora bien, ¿por qué se produce este fenómeno, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente los autores que analizan esto pues entienden que bueno, tiene que ver con el debate de los años anteriores en lo que es la ciencia política, pero que fundamentalmente el concepto de ciudadanía integraría dos elementos que parece que son muy importantes para la sociedad, ¿no? Que sería, por una parte, la exigencia de justicia, y por otra, la pertenencia comunitaria. Quedaría un tercer elemento que estos autores no tratan, pero que sí es una de las preocupaciones que está en el fondo, nunca explícitamente, pero que cuando se hace la justificación de la ciudadanía, se suele tratar como la interiorización de las normas por parte de los ciudadanos, ¿no? Claro, esta interiorización de las normas no se refiere simplemente al hecho de que más o menos uno sepa cómo funciona el sistema electoral, que realmente importa poco, ¿no? O se enseña de otra manera, ¿no? Con un par de anuncios unos días antes de las elecciones, ¿no? Sino cuando hablan de interiorización de las normas por parte de los ciudadanos, se refieren a un problema mucho más grave y que cualquier tipo de sociedad tiene, no solo la democrática, que es que si los sujetos no son policías de sí mismos, no hay forma de controlar socialmente a la gente. Es decir, que si nosotros no somos responsables, pues con tirar los papeles en la calle o en no cruzar los semáforos en rojo, cosas de ese tipo, si los ciudadanos no asumen ese tipo de normas, independientemente del nivel punitivo que haya, no se es capaz de controlar a la población. Por tanto, es necesario eso, que se interioricen las normas, que es de forma metafórica el asunto, ¿no? Bueno, el caso es que esto está mucho más elaborado teóricamente por parte de algunos teóricos de la política, que, por ejemplo, Rawls habla del problema de la ciudadanía por su línea, que es el tema de la justicia social y todas estas dilomas, pero a mi modo de ver sigue existiendo un problema independientemente de las soluciones que le dé, y incluso de que existen determinados contenidos que tienen que estar asumidos, pero que no necesariamente tienen que estar asumidos
en una asignatura como puede ser la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, podemos entender que es importante pues saber la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprendérsela de memoria. Bueno, pues se puede hacer no necesariamente una asignatura específica, se puede hacer pues en la clase de historia, por ejemplo, o se puede hacer conocimiento del medio o en empresa joven europea, ¿no? O sea, simplemente es cuestión de determinados contenidos, si es que se entienden como necesarios. O sea, en algún momento se decía en los proyectos educativos que era necesario conocer el entorno y por tanto que los jóvenes deberían conocer la comunidad autónoma y el ayuntamiento, cómo funciona, cómo está representado, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso perfectamente puede estar incluido en ciencias sociales, no necesariamente tiene por qué haber una asignatura, ¿no? Incluso si es tan importante se puede poner selectividad, que así ya la tenemos que aprender todos, ¿no? No sé, en Cuba cuando se aprendía la carta de Che a Fidel, había una asignatura para aprenderse la carta, ¿no? A través de Bueno, pues eso. Yo una de las cosas que más alucino en Cuba es que un retaco de nada de 4 o 5 años me recitaba allí la carta de Che a Fidel de memoria y tal, ¿no? Se la sabía. Yo que soy incapaz de aprenderme 2 líneas de memoria, y ahora no había una asignatura específica para, ¿no? Entonces, el hecho de que haya determinados contenidos no justifica una asignatura. O yo creo que con ese argumento es suficiente, ¿no? Claro, si a eso le añadimos el planteamiento que yo hacía al principio de que las sociedades son cambiantes y que los valores, independientemente de que se pueda hacer una radiografía en un momento dado y más o menos haya unos valores compartidos, son cambiantes, o sea que en poco menos de 10 años los valores de una sociedad son otros, por lo menos en el urbanismo lo veíamos el otro día, pues no puede ser una asignatura cuyos contenidos sean fijos. Claro, eso nos lleva a qué disciplina no tiene los contenidos fijos, qué disciplina precisamente se mueve en la dialéctica de lo cambiante. Y yo creo que está claro, además por tradición, o sea, si decimos que la ciudadanía es una moral, pues lo que se encarga del estudio de la moral históricamente es la filosofía, y concretamente una filosofía que es la filosofía moral. Claro, aquí vienen una serie de problemas que yo simplemente voy a sintetizar, pero luego al que le interese lo tengo por escrito, pero no os voy a dar la chapa aquí porque es una problemática larga y hay que justificarla. Yo creo que aquí hay un pequeño problema y es por el cual la filosofía moral viene siendo desplazada de este ámbito, ¿no? Y es un problema que hay en España. Bueno, es más general porque proviene de una mala traducción de la palabra moral, pero que en España tiene una mayor tradición todavía, porque uno de los pioneros intelectuales de la democracia, uno de las personas éticamente responsables, desde el punto de vista de la democracia, el único que no se puede avergonzar en el franquismo de haber sido un intelectual del régimen, porque fue expulsado de la universidad precisamente por contestar al régimen desde la universidad, que fue José Luis Aranguren. Pues claro, una cosa es que tenía una posición ética correcta y otra cosa es que no metiera la pata en filosofía, ¿no? Y el caso es que
empezó a confundir el plano ético y el plano moral, y desde ahí para acá pues todos los demócratas y casi todos los profesores de filosofía pues han confundido esos dos planos, ¿no? Bueno, entonces la filosofía, recogiéndola como reflexión de ese amplio espectro en el cual incluiríamos la moral, desde Aristóteles, ya en la Ética Nicómaco, ya Aristóteles entiende el papel de la filosofía moral no simplemente como un elemento de reflexión sobre las teorías morales, sino como una filosofía práctica que está ligada, claro, a la política, que esa es la carga que tiene la ciudadanía. Cuando se habla de incluir la ciudadanía frente a otras asignaturas, como por ejemplo la de ética que existe hoy en día, o la filosofía del primero, pues cuando se habla de la ciudadanía es porque en la mente de esta gente que propone la alternativa que viene del ámbito de las ciencias políticas y de la política, entienden que es necesario encontrar una asignatura que no solo explique los valores democráticos, que no solo explique las instituciones democráticas, sino que además mueva a la participación democrática. Porque claro, una de las cuestiones fundamentales de la democracia, como os dije, es que se vota cada 4 años y la gente tiene que meter la papeleta de cada uno. Y no sé por qué, pero parece como muy feo que sea obligatorio votar. Eso se entiende porque se podía solucionar de esta manera, ¿no? Se ponía obligatorio el voto y ya no había problema de justificación de la democracia, ¿no? Porque independientemente de todos los problemas que puedan decirse de la democracia, que son muchos, uno de los fundamentales de la democracia y del poder es la justificación. O sea, cuando se dicen esas estupideces yo tengo la mayoría, lo dicen casi todos los que pasan por la presidencia de este país, precisamente lo que se nota es ese problema, esa mala conciencia que tiene de tener que justificar por qué ellos pueden tomar decisiones. Y esa justificación está en el voto. Esa es la justificación que continuamente nos echan. El poder se justifica de esa manera para llevar a cabo aquellas acciones que son contrarias a nuestros intereses, ¿no? Entonces, se necesita desde las democracias fomentar la participación, no la participación desde el punto de vista que hablaba Rossi el otro día y que salía en el debate, no la participación de los ciudadanos en la transformación social, que sería la preocupación que tendríamos que tener todos, sino la de que la gente vaya a votar. Bueno, independientemente de las malas intenciones estas, eso conlleva una práctica, un movimiento. Bueno, pues ese movimiento ya recogía Aristóteles cuando hablaba de la filosofía moral, ¿no? La filosofía moral para Aristóteles incluía la filosofía política. Y ya digo, no voy a entrar en la distinción entre ética, moral y política y cómo se articula esto, que aparte de lo que yo tengo escrito aquí, también un compañero, Silverio, bueno, a nivel más informativo lo tenéis que es esa cosa llamada ética del cuidado, y a nivel ya, para aquel que le interese mucho, digo, por el volumen que desarrolla y claro, la complejidad de la problemática, por ejemplo, lo tenéis en la tesis de Silverio Sánchez Corredera, ¿no? Sobre la articulación entre ética y política. Pero yo simplemente os diría que en estos momentos, si vais al temario de ética, de la asignatura ética de cuarto de la ESO, podéis ver los bloques en los que se divide.
Y uno de los bloques tiene que ver con todo el ámbito político. Claro, la filosofía no le interesa tanto el aprendizaje de las instituciones democráticas, pero sí es verdad que para reflexionar sobre las instituciones son democráticas, participativas o tal, pues hay que conocer las instituciones. La filosofía, en la medida esta que decía yo, que estudia lo cambiante, pues claro, entiende la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una cristalización ética de un momento dado, concretamente en 1945. Pero eso no quiere decir que no haya que estudiarlo, porque para hablar de ello, para reflexionar si es un componente ético o moral, para ver si está agotada, es decir, para ver todas las articulaciones que tiene, pues es necesario estudiarlas. Y de hecho está en los programas de ética. Por eso, mi posición es que no nos tenemos que dejar engañar por los nombres, que es una de las ocultaciones que tiene, y otro, que no nos tenemos que dejar engañar por las palabras, que las palabras están ocultando detrás cosas y son las que no se explicitan. Y bueno, la verdad es que me he dejado el PowerPoint no sé, tal vez molesto hacer PowerPoint, pero para que veáis que el contenido es distinto, voy a poneros un trozo de Pulp Fiction para que veáis una moral totalmente distinta. Porque no, cuando alguien dice hay que ser moral o hay que ser ciudadano, no está diciendo nada. Si no dice qué moral o qué ciudadanía estamos propugnando. Y aquí os presento una moral especial, bueno, sin funciona. Bueno, vamos a hacer la opción 2 a ver. No sé si sí, creo que ya sé a qué ¿qué le pasa? Pues que Marcelo viaja y se comenta por aquí con tanto como tú, la mujer de más. Ya se siente y no se puede subir. ¿Qué hizo fallarse? No, nada, caray. Pues ahí hizo entonces. Le hizo un masaje en los pies. Un masaje en los pies. Solo eso. Y Marcelo Smith envió un paquete a su piso de sacar del balcón y le arrojaron al patio donde se le incorporó 4 pisos. Bajo un edificio bajo público con cristales como un invernadero. En los años deben decir con pequeño efecto de largo. El suelo de preparación. Aún así te puedo decir que puedes llevar a jugar con un juego. ¿Qué quieres decir? Que no se le hacen masajes en los pies a todas las esposas de las humanas. ¿No crees que se pasó un poco? Bueno, no esperaría que Marcelo reaccionara como lo hizo, pero seguro que esperaba alguna reacción. Bueno, un masaje en los pies, un masaje en los pies, no es nada que un masaje en los pies. No, es tocar a la nueva esposa de Marcelo de una forma familiar. ¿Es tan real como comerle el pollo? No, pero es el mismo jodido por el poco. Espera, comerle por una forma masajear los pies no es el mismo jodido. No lo es, pero es el mismo juego. Tampoco es el mismo jodido juego. Bueno, también tu método de masajero sea como el mío, pero tocarle los pies a su mujer. O darle resultados en su sagrado agujero no es el mismo juego, ¿comprendes? No es el mismo día, ni siquiera es el mismo deporte. Un masaje en los pies no significa un carajo. ¿Has hecho muchos masajes en los pies? A mí me hagas masajes en los pies. Soy un jodido maestro de los pies. ¿Has hecho muchos? Hombre, sí, me tanto me tiene que apenas hago cosquillas. ¿Te importa que masajearte los pies a un tiempo? Venga, bueno.
objetivo, estoy cambiando. ¿Es esta puerta? Sí, esta es. ¿Qué hora es? Las 7:22 de la mañana. Aún no se ha conectado. Venga, esperemos un poco. Escucha, hay una explicación de pasajeros que nos quiso un problema de los días más se explican cuando utilizo una casa de cristal magnífico. Es que no está bien. Tú me haces su información de médico, es toda la materia de esa solución. Yo no digo que esté bien, pero tú dices que un masaje a los pies no significa nada. Y yo digo que y han hecho millones de masajes a los pies a millones de mujeres y todo significa nada. Se dice que no es así, pero lo es porque eso es lo más común que tiene. Estás haciendo algo muy sensual y que sabes, no se habla de ello, pero tú lo sabes bien también. El jodido Marcel lo sabía y actual tenía que haberlo sabido, joder. En fin, era su autoridad mujer y ese hombre no tiene sentido de jugar para esas cosas. ¿Comprendemos? Interesante. Bueno, me imagino que los conocéis Pulp Fiction, ¿no? Pero la cuestión es, ahí se está produciendo un debate moral, ¿no? Si está bien, está mal masajear los pies al, ¿no? Y de dos tipos que, bueno, uno puede estar de acuerdo con una posición o con otra. Como veis, hay uno que me parece absolutamente inmoral y otro que me parece una cosa intrascendente y por tanto que el otro se haya cargado al tipo ese por haberse pasado por su mujer, pues me parece que es una pasada, ¿no? Pero claro, ahí el problema no es ese. Ahí el problema es que estos son dos absolutos asesinos. O sea, estos tipos, si viste la película, están matando por ahí al derecho humano. Entonces, matar a alguien no es ningún problema moral. El problema moral está en si está bien o no masajear los pies. Los asesinos también tienen su moral. Hay una cosa que ya no es una voy a poner sobre el tema del código del pirata, que es un código moral muy rígido, donde está establecido cómo se reparte por quién tiene derecho. Claro, nosotros desde fuera no estoy participando, pero desde esto tiene una lógica absolutamente perfecta. Luego, también están los contextos, ¿no? Yo, una experiencia ética que viví en primera línea, ¿no? Es cuando mis alumnos se iban de viaje de estudios, pues estaban discutiendo dos chicas que una le contaba a la otra que había dejado a su novio y había dejado a su novio, lo habían dejado, ¿no? Por mutuo acuerdo, lo cual es más bueno todavía. Lo habían dejado por mutuo acuerdo porque iban de viaje de estudios, entonces no querían ser infieles y entonces por eso lo habían dejado y a la vuelta lo retomaban. O sea, la lógica es absolutamente apasionante. Claro, eso es consistente moralmente hoy. O sea, esa puede causarnos gracia porque estamos a caballo entre dos morales. Estamos a caballo entre dos morales, entonces por eso todavía nos hace gracia. Pero dentro del grupo ese era absolutamente coherente y consistente, no había engaño. Claro. Y eso es lo éticamente importante, que no haya engaño. No el que te acuestes o no como. Entonces hay engaño. De hecho, por ejemplo, recomiendo leer un rollo de estos, de intercambio de parejas. Hay un grupo por ahí que son matrimonios, que se viven en pareja y que quieren intercambiar las parejas. Buscar, bueno, hay muchos artículos por ahí que son una bazofia, ¿no? Me están contando rollos escapulos, ¿no? Pero ir a donde hay decálogos, ¿no? Donde están las normas de esta gente, ¿no? Y claro, desde el punto de vista moral, tiene una moral más fuerte que la moral de la pareja tradicional. Porque claro, es la no dependencia de uno de otro, el que no se engaña, bueno, no sé, tiene un decálogo de normas que acojona. O sea, mete más miedo a eso que lo de decir si para casarse. Porque tienen toda una serie de cosas pautadas, ¿no? Una cosa es que uno esté o no encontrar, pero desde el punto de vista de hacer una lista normada
de condiciones y cerrada. Ese es mucho más rígido que el matrimonio, que cuando lo acepta el matrimonio. Bueno, para acabar, porque si son ya se empiezan a las 6. Bueno, para acabar, que simplemente os voy a poner el despiece que yo tengo hecho, aunque no me dé tiempo a, aunque no lo desarrolle, quiero decir. Bien. Bueno, y ahí está. Bien. Bueno, esto. Bueno, ahí está separado por el tema de las normas, ¿no? Del tipo de normas, ¿no? Ya digo, yo las cívicas, las normas cívicas, las incluiría dentro de la filosofía moral, pero distinguiendo entre, y por eso las normas cívicas no se dejan reducir solo a las normas morales, porque incluye esa parte práctica de la que hablaba, que estaría incluida en la filosofía moral. Es decir, que si mantenemos la distinción entre ética y moral, la cívica se incluiría ahí. Es cuando reducimos o cuando confundimos ética y moral, cuando nos queda fuera la cívica, la educación cívica. Cuando la educación cívica no cubre toda la moral, ¿no? Yo creo que ese es el problema de los políticos o de la filosofía política, con el tema de no entender que la asignatura que hay hoy en día en España, ética, incorpora plenamente y de sobra todos los contenidos de la educación cívica. Y en definitiva, todo podríamos reducirlo, o todo el aspecto social, podríamos reducirlo a que son normas. Tanto las aplicaciones de la técnica como la moral, como la urbanidad, por ejemplo, o como las leyes, son normas. El problema estaría en que son normas de carácter diferente y algunas de ellas tienen que ver con la aplicación, quién las aplica, si las aplica pues el Estado, o las aplican los grupos, o las aplican los gremios o comunidades, y el tipo de obligación en el cumplimiento que tienen. Si la obligación de su cumplimiento es punitivo, es decir, si nos meten en la cárcel por no hacerlo, si simplemente es que se nos aísla socialmente, o si nos morimos, por ejemplo, ¿no? Pues eso haría que las normas serían de distinto tipo, ¿no? Y solo voy a decir una paradoja en la distinción entre ética y moral, que tiene que ver con la paradoja que se produce en todo esto, ¿no? Y concretamente pues en el problema que tienen los que quieren implantar la ciudadanía, Rawls, por ejemplo, ¿no? Cuando Rawls se plantea construir la ciudadanía, dice en la teoría de la justicia, pues que lo que se pretende es encontrar unas normas puras universales
que permita una evaluación racional de las instituciones y las prácticas constitutivas de todo orden social, y tales normas, una vez discernidas, deberán alcanzar la unanimidad de los individuos que integran un orden social dado. Claro, esto se está refiriendo a un orden social dado, se está refiriendo a una moral. Y las morales son particulares porque son de grupo. En la distinción entre ética, y lo voy a dejar simplemente entre que la ética está referida a los individuos, vamos a dejarlo ahí, para no complicar el asunto, y la moral son las normas que están referidas al grupo social. Parece que aquellas normas que son de carácter individual pues son menos universales que aquellas que son de grupo. Pues resulta, irónicamente, la paradoja es al contrario. Las normas que están hechas por los grupos, por muy universales que se intenten hacer, siempre se enfrentarán a otro grupo. Por muy grande que sea el grupo, siempre tendremos otro grupo. Es la paradoja de las democracias con las minorías. En cambio, cuando aplicamos normas a uno, y las entendemos las normas a uno, no metafísicas, no cuando uno empieza a hablar de ese ego metafísico que nadie sabe lo que es, que no hablamos de conciencia, de cosas así, sino que tenemos un referente claro, que es el cuerpo. Normalmente lo que es bueno para mi cuerpo es bueno para todos los cuerpos. Si fumar es malo, por el que lo sea, pues no es malo para mi cuerpo solo, es malo para todos los cuerpos. Con lo cual, esa norma se puede convertir en norma universal. Por ejemplo, nos corten la cabeza es algo malo para mí, pero seguro que para todos vosotros también, aquí y en China. Por tanto, una norma que es ética, pues puede alcanzar ese consenso universal del que habla Rawls, y que por donde él va, en la puñetera vida se puede alcanzar. Y lo dejo ahí para no... Muchas gracias. Pasamos a las rondas de comentarios, preguntas, parte del público. Yo esto claro, no queda ninguna duda, todos están de acuerdo. Otros tienen mucha duda. Tiene consecuencias políticas inmediatas. Claro, cuando hay Ibert, que intenta sorprender a la ciudadanía, pero en cambio, clarísimamente que la religión es su lugar. Y lo peor de esto es que afecta a todo el sistema educativo. El anterior ministro de Educación, que no es por nada, pero era del Reino, el señor Ángel Gabilondo, el último ministro que hubo con los socialistas, había logrado, pues, cuando ya sabía Zapatero que iba a perder las elecciones y Rajoy que las iba a ganar, pues un consenso de una ley de educación en la que se obviaba este problema de la ética de la ciudadanía absolutamente, porque uno de los errores de la ley de Zapatero precisamente es meternos en la filosofía de la ciudadanía. Cuando nosotros podemos explicar perfectamente los problemas filosóficos y podemos explicar perfectamente los problemas éticos sin que nos bauticen y nos pongan ninguna religión, ninguna política encima. Lo nuestro es ejercer la racionalidad y la crítica, y no dedicarnos a hacer doctrinas para fulano, para mengano, para zutano. Entonces esta es la cuestión. O sea, el señor Gabilondo había conseguido un cierto consenso, evitando efectivamente los errores anteriores, y había colocado las cosas sobre los puntos sobre las IES, pero desgraciadamente un responsable alto del PP le vino llorando al señor Ángel Gabilondo en ese consenso, diciendo, es que no me dejan firmar. Por tanto, el gran problema que tenemos aquí y en muchos sitios es
es que la política se impone, se sobreimpone a cualquier tipo de consensos y acuerdos de índole universal. Y efectivamente, por eso queda en ese estatus tan etéreo de, bueno, los derechos humanos es la Declaración de 48 de Naciones Unidas, hay un consenso, todos los estados lo firman. Entonces el tema, bueno, para abundar en lo mismo que se hace. Pero el problema es ese, que entienden eso como universal y no se dan cuenta que el primer problema lo tienen interno. O sea, porque las cosas que se presentan desde el grupo como universales no es tanto el problema con los grupos enfrentados, sino interno. Porque el primer problema que va a haber es que yo como católico me voy a negar a dar la asignatura alternativa a la religión. No como ateo, sino como católico. Sí, pero ese problema no. Y entonces, claro, porque yo no puedo posicionarme con los ateos siendo católico. Entonces, ¿cómo voy a dar la asignatura alternativa? Claro, pero resulta que yo soy funcionario del Estado, no de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no me nombra para dar religión. Luego, y ya empezamos. Sí. Es por retroceder 40 años. Sí. Que Román estaba hablando de la ética, la ciudadanía y los valores como tres conceptos, ciertamente. Entonces estaba pensando en la educación para la paz. En República Dominicana, eso aunque se dé dentro del currículum como concepto, nosotros lo estamos ubicando como parte de la formación ciudadana, justamente porque tenemos mucha carencia de lo que es el civismo. Aparte de que allá nosotros tenemos la asignatura educación moral y cívica, porque todo se liga hacia lo que es la religión, se lleva y se basa sobre el patriotismo, que era lo que le comentaba a Rosa ayer. Verlo así como tan separado dentro de lo que es el Ministerio de Educación no es fácil, porque eso es un medio de ideologización. Y para mí la vida cívica está pactada dentro de las sociedades democráticas hacia donde tú quieras llevar a los ciudadanos. Por eso me parecía como muy coherente lo que estaba diciendo Rosa ayer. Vamos a ver la ciudadanía como un medio de participación, donde los ciudadanos se puedan ver con sus deberes y derechos, y donde ellos también puedan decir hacia dónde vamos. Porque también Román hablaba de las elecciones, pero una elección en República Dominicana no es igual que en Europa. Allá nosotros duramos 4 años en propagandas políticas. Ayer decía alguien que aquí se dura 5 días. Entonces yo creo que todo se mueve dependiendo del contexto. No lo podemos ver de manera así como hacia donde yo esté ubicado. Si lo vemos de manera más global, vamos a ver que la cosa se va moviendo partiendo de cómo los gobiernos se muevan y de cómo el poder pacta cada situación. Mira, yo creo que el problema fundamental arranca que, o sea, el problema es cómo encontramos unos valores que sean admitidos por todos y que lo sean racionales, o sea, racionalmente podamos compartir esos valores, ¿no? Los valores sociales. Claro, hasta 1650 se pensaba que esos valores eran los de la Biblia, ¿no? Sí, pero hubo varios motivos por los que se dieron cuenta de que no, la Biblia no era universal, no tenía valores universales, ¿no? Una fue que descubrieron América y se dieron cuenta que había gente que no compartía esos valores, que no había recibido el mensaje de Cristo, por tanto no era un mensaje universal, ¿sí? Porque solo lo había dado una parte de los hombres. Bueno, luego están los mormones que dicen que durante esos 3 días que estuvo por ahí perdido antes de resucitar, que resucitó que estuvo en América, y entonces que por tanto recibieron el mensaje. Pero bueno, eso es una chapuza que valdrá para los mormones, pero para los católicos no. Los católicos quedaron muy impactados
de que lo que entendían como un mensaje universal, daos cuenta de que los apóstoles salen en todas las direcciones a dar el mensaje, y la Biblia dice que llamarán a tu puerta, que el que no quiera escuchar el mensaje irá al infierno, porque tuviste oportunidad de recibirlo. Pero claro, hubo miles de personas que estuvieron viviendo durante siglos al margen de ese mensaje, con lo cual, claro, fallaba eso de que la Biblia era. Entonces fue cuando empieza ese rollo de que si hay una religión natural, de que si el hombre puede llegar por la razón. Todo eso era un hombre, ¿no? Y luego, claro, yo otro hecho quizá todavía mucho más grave, que dentro de la verdad hay una escisión, que son los protestantes. Entonces, en el siglo XVI, XVII, en el siglo XVII, es insostenible la Biblia como verdad universal. Y se necesita, digo por parte de esa gente, ¿no? Esto no lo estoy yo diciendo al margen de. No, dentro de la Iglesia se dan cuenta de que eso no vale. Y de hecho se apuesta por otras filosofías que no son aristotélicas, no son las que han cohesionado el mensaje cristiano, ¿no? Y empieza, claro, intentarse sustituir eso por Descartes, por la razón, por si podemos llegar a través de la razón y tal. Lo que pasa es que volvemos otra vez a meterlo todo en un saco por el rollo de la confusión entre ética y moral. Y claro, cuando se explica filosofía moral en España hasta hace 4 días y en América todavía es muy deudora de la filosofía española, lo que se está explicando es moral católica. Es a unos tipos que llevan el nombre de filósofos, pero no sé por qué. Y entonces está explicando moral católica, no se está haciendo filosofía moral. O sea, algunas cosas, ya te dije, en Santo Domingo me parecen infumables. Entonces esa gente debe estar en la cárcel, porque está explicando lo que está explicando. Pero aquí ha sido lo mismo. Aquí hasta hace poco, hasta el año 75, lo que se explicaba como filosofía moral era el catecismo. Claro. Yo no digo que Rawls o estos tengan mucho que decir que estén equivocados, pero por lo menos entonces dan un debate de lo que se está discutiendo. Pero claro, para dar moral católica, bueno, eso vete a la iglesia, ¿no? Y aparte, que no digo que no haya que explicar la moral católica, la moral católica es una de las morales y por tanto hay que verla desde la filosofía moral, pero es engañoso, es engañoso presentar una única moral. Y por eso no se buscan soluciones. Entonces yo creo que hay que partir de la distinción entre ética y moral y recuperar la filosofía moral, o sea, la perspectiva de la filosofía moral. Y algunas alternativas como la ciudadanía, educación de los derechos humanos, educación para la paz, son morales particulares, que no quiere decir que no estén bien, porque son morales del momento. La educación para la paz es una moral del momento y está bien, es una ideología del momento que está bien y es combativa con otras ideologías y está bien, pero como formación integral del ciudadano no vale, porque no tiene un aspecto crítico. O sea, digamos que la educación para la paz tiene también que someterse a la crítica de determinadas milongas, eso de todos somos hermanos y tal. No, hay gente que tiene bombas, se te va a tirar, ¿vale? Y eso no quiere decir que diga que el mensaje belicista sea correcto, ¿no? Pero digo que esas críticas hay que hacerlas desde otra herramienta, no el mensaje positivo de la paz que hace la educación para la paz o la educación para los derechos humanos, o tal, desde los derechos humanos se presenta como que los derechos humanos son una panacea. Uno sale después de participar en los seminarios sobre educación para los derechos humanos creyendo que todo el mundo se ama y que en todos los sitios se cumplen los derechos humanos, ¿no? Y no se ve el papel ese crítico, digo yo. Los derechos humanos son la cristalización ética de, vamos a poner, el siglo XX, pero no van a ser los valores del siglo XXI. Por la propia dinámica del cambio. Eso es a lo que me refería. En este caso, entonces, hasta aquí terminamos. Por supuesto, continuaremos el debate, la participación y la parte de ustedes. Muchas gracias.